Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de Serapaz en Rompeviento. Esta noche queremos dedicar un programa para un tema muy importante en nuestros días. Un tema que ha alarmado la situación que está pasando en torno a la violación de derechos humanos en el país y que es sumamente emblemático porque ha consternado a la población. Nos referimos a Nochistlán. Esta situación tan grave que hemos visto en noticieros durante las últimas semanas y que ha implicado estas graves violaciones contra una población, graves violaciones contra un movimiento social en un contexto que todavía no termina de esclarecerse en torno a lo sucedido. Es muy importante, consideramos, poder escuchar a las personas que fueron testigos, a las personas que estuvieron ahí y a las personas que han estado acompañando a las víctimas de esta situación de violencia. Para ello hemos invitado esta noche a Santiago Ambrosio Hernández de la Comisión de Nochistlán. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y a Héctor López Rodríguez, que es del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochistlán, del 19 de junio. Gracias. Buenas noches, Héctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto estar contigo. Pues queremos tal cual conocer qué fue lo que sucedió en Nochistlán. Queremos que ustedes puedan platicarnos a lo largo de estos 30 minutos cuál fue la versión real, qué es lo que fue sucediendo en estas horas que han conmovido al país, que han generado toda esta situación de preocupación y que han impulsado diferentes iniciativas para tratar de esclarecer lo sucedido, pero también para avanzar en torno al diálogo, a la interlocución de lo que ha provocado esta confrontación en este país, digamos, en torno a un contexto que es mucho más amplio. Entonces, para empezar, quisiera que nos pudieran platicar de su viva voz. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió el 19 de junio de este año en Asunción, Nochistlán, Oaxaca? Bueno, buenas noches, primeramente. Ese 19 de junio, aproximadamente a las 6 de la mañana, empezaron a rumorar que ya había salido la PPP de Oaxaca hacia Nochistlán. Un bloqueo que era completamente de padres de familia. Concretamente padres de familia, en donde se estaban manifestando por la contrarreforma educativa. A partir de ahí ellos, la PFP, arriba el día 19, aproximadamente como a las 7 de la mañana. Habían pocos padres de familia, éramos pocos. Para eso había 2 barricadas en la supercarretera y una en la carretera libre. Ellos entraron por la pista de Oaxaca hacia Nochistlán, aproximadamente a las 7:15. Nos reunimos ahí los pocos que estábamos, porque en ese momento la mayoría de compañeros pues había ido a bañarse para presentarse a las 9, 8 y seguir en la toma y hacer un relevo. A partir de ahí ellos se acercan, nosotros nos juntamos para que pudiéramos estar esperando y que se iba a dar tal vez un protocolo, ¿no? Que siempre se da. Nosotros estábamos esperando, la comisión estábamos esperando que se diera el protocolo, nos habíamos reunido y habíamos dicho que nosotros teníamos que retirarnos de inmediato de la pista, ya que éramos poco y que nosotros nuestra intención no era llegar a la confronta. A partir de ahí nos reunimos, esperábamos ese protocolo. Cuando ellos se acercan a menos de 500 metros, empiezan a hacer los disparos de gas lacrimógenos directamente. No hubo tal protocolo el que nosotros esperábamos, no hubo tal protocolo. Ellos llegaron inmediatamente para poder estar liberando la supercarretera. ¿Aproximadamente cuántas personas venían en ese operativo policíaco? Unos 1,500, 2,000 gente, más o menos. En ese sentido, ellos entraron, primeramente nosotros los esperábamos tal como estaba en la supercarretera, sobre lo que es la pavimentación. Ellos de inmediatamente, a menos de 500 metros, empezaron a disparar las bombas de gas, no de manera parábola,
sino que Directo hacia la a gente. los manifestantes. ¿Hubo algún intento de diálogo, algún intento de comunicación, aviso de que estaba entrando el operativo, de que se movieran, algo? No hubo nada de protocolo. El primer llamado, digamos, fueron las Así es, las bombas. municiones, digamos, de gas lacrimógeno. Así es. ¿Iban armados? ¿Esta gente cómo iba armado? Digo, quiero decir, además del equipo antimotines, tenían armas largas, armas de confrontación, armas de fuego. Sí, efectivamente iban armados. Tu servidor recibió un impacto de bala, más bien tenemos alojada la bala aún en la pierna, entonces efectivamente, sí, tanto la policía estatal como la federal iban armados, sí. Con equipo de asalto. Con equipo de asalto. ¿Cómo se defendieron? ¿Cuál fue la reacción de los maestros o de la población en general? Porque, como dice bien Santiago, pues no es que había este imaginario de que eran como si fueran maestros los que estaban ahí nada más. En realidad, dice Santiago, eran padres de familia, era la propia población de Nochistlán. ¿Cómo se defendieron? Mira, tu servidor es padre de familia. Te voy a contar parte del testimonio mío. Mira, yo me uno más que nada en apoyo, sí, a lo que se estaba llevando, o más que nada a la masacre, sí. Yo me entero a través de los medios locales ahí de comunicación, a través del repique de campaneo, o sea, en la Mixteca y en toda Oaxaca, para que la gente se concentre reúna. O se reúna, ¿sí? Cuando se está en peligro, sí se da a través del repique de campanas. Entonces tu servidor acude a ese llamado y bueno, desde donde yo vivo, pues se logra o se alcanza a ver la supercarretera donde se tenía bloqueada. Entonces, pues se veía ahí la humadera, los cohetes, sí. Entonces, a través del repiqueo de campana, pues bueno, fue que pues yo decido en este caso apoyar, sí, a todos los manifestantes. O sea, realmente no eran maestros únicamente los que estaban manifestando, eran padres de familia. Entonces yo me integro como a las 9 de la mañana, sí, a las 9 de la mañana apoyando, porque vamos, a esas horas que yo me integro, pues ya había muchos lesionados, heridos, sí. Entonces tu servidor entra en calidad de apoyo, sí, ayudando a la gente que estaba pues ya con asfixia, sí, porque hubo mucho gas lacrimógeno, pues heridas ya con incluso creo que a las 9:30 cae entre 9 y 9:30 cae el primer herido de bala, el primer muerto. Tú ya en realidad te integras cuando la situación está en plena confrontación. Así es, en plena confrontación, sí, y de la misma manera, pues bueno, se integran pues prácticamente toda la población de Nochistlán, diferentes comunidades, sí, aledañas, sí, pero bueno, sí, efectivamente se presume que pues la policía tanto estatal como federal iban armados. Más se hace en fin de semana, cuando la gente se acerca al mercado, es un día activo, quiero decir, dentro de la comunidad. En Nochistlán, los días de mercado, los días fuertes, pues son los días domingo, sí, en donde todas las poblaciones conurbadas llegan a hacer sus compras, llegan a vender sus productos. Entonces, pues sí, había mucho movimiento en ese día, por eso el hecho de que pues, era un día de mercado. Y entonces es la reacción de la gente. Es la reacción natural de la gente. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Tú cómo veías? Tú llegas y está toda esta situación de violencia, bajas y ya encuentras heridos, muertos, gente huyendo de los gases lacrimógenos. ¿Cómo reacciona la gente a esto, a esta situación de violencia? Mira, tú ahora sí que has de saber que en Oaxaca somos muy dados a apoyarnos. Existe más que nada en este caso lo que es la guelaguetza o lo que es la guesa. Bueno, pues la guesa es una parte solidaria, por así decirlo, ¿sí? En donde tú te muestras de una manera solidaria, muestras tu apoyo, ¿sí? Hacia la gente. Entonces prácticamente nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿sí? A apoyarnos mutuamente. Y por mera lógica tú si ves a un familiar, a un amigo, a un ciudadano, ¿sí? Sufriendo, siendo atacado,
pues tu primera reacción sería apoyarlo, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido, pues bueno, la mayoría de las víctimas, o sea, más bien todas las víctimas, sí, se sumaron, pues en apoyo, sí, en vista de que, pues ya te vuelvo a repetir, cuando yo llego, que es aproximadamente a las 9 de la mañana, pues ya había un sinfín de heridos, sí, te repito, ya había caído el primer muerto a esas horas. ¿Saben cuántos heridos hubo ese día? Aproximadamente. El número de heridos que hasta ahorita se tiene supera los 200. Más de 200. Más de 200. Heridos. De esos 200, pues 120, 150 son de bala. Son 150 heridos de bala. Aproximadamente. Sí. ¿Cuánta gente murió? 8 personas se tienen ya ubicadas que murieron ese día. Sí, aunque, bueno, la cantidad exacta no te la podríamos decir. En sí, el propio gobierno, los propios órganos de derechos humanos han declarado que son más de 300 lesionados. Sí, pero vamos, las cantidades o las cifras, pues realmente no las conocemos. Sí, pero yo sí te podría decir que sí, efectivamente son más de 300 víctimas, más de 300 heridos. Dentro de los primeros informes que se sacaron, se señalan unos detenidos en el panteón. Una gente que estaba tal cual en ese momento cavando una tumba cuando entra la policía y se los lleva detenidos y hay temas de vejaciones, de tortura. ¿Qué saben de esto? Bueno, ahí los compañeros exactamente estaban cavando una tumba. Ellos arribaron al panteón, porque nosotros estábamos en esa barricada frente al panteón. Y ellos llegaron como a las 6 de la mañana para poder estar cavando la tumba. Cuando esto se dio, ¿sí? Cuando llega la PFP, y quiero dejarlo claro, ¿sí? La PFP en menos de 15 minutos ya había tomado posesión del bloqueo. Nos lleva correteando y nos lleva hacia el centro de la ciudad. Hacia el centro de la ciudad. Ahí cuando llegamos al panteón, ya la gente del pueblo ya estaba apoyando. Eran 8 de la mañana más o menos, 8 y tanto. Ellos estaban trabajando ahí, la policía entra por el panteón, se brinca la barda, estaban ellos haciendo el trabajo de una manera arbitraria, los agarran y se los llevan. Eran aproximadamente 19 compañeros que estaban ahí trabajando. Eran gente que nada tenía que ver con el asunto. Que refleja mucho la actitud con la cual entra la policía a detener prácticamente a cualquier persona que estuviera enfrente, ¿no? Sí, ya lo dijo Santiago. Mira, la Policía Federal, por lo que comentan o en base a los testimonios, ¿sí? de nuestras víctimas, la Policía Federal en menos de 10 minutos desbloquea las carreteras. Entonces, no se entiende del por qué, de donde se tenía el bloqueo, entran a la comunidad a 2 kilómetros hacia adelante. Sí. Y no solo entran a esta comunidad, porque entraron también a otras, donde también generaron una serie de elementos de represión y detenciones arbitrarias. Vamos a tener ahorita nuestro primer corte, pero regresando, hablamos un poco de estas otras comunidades donde también hubo represión y donde también hubo hechos violentos. Regresamos, no se vayan. Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento. Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento. Este programa que estamos dedicando al tema de Nochistlán, a la situación de represión que vivieron
los padres de familia, los maestros, la población en general, en una situación sumamente dura, sumamente arbitraria, como hemos venido analizando a lo largo de este programa. Antes de irnos estábamos platicando con Santiago, con Héctor. Ambos estuvieron presentes en esos momentos, ambos del comité de Nochistlán, del comité de víctimas, además Héctor, del comité, tú mismo, porque recibiste una bala, tú mismo sufriste esta situación de represión. Estábamos platicando que no solamente reprimieron en ese momento a Nochistlán, entraron a otras comunidades, cuando no había, parece, ninguna razón por la cual tendrían que salirse del bloqueo, del lugar donde estaba la carretera. Y esa es una de las partes más inexplicables, es entender por qué se avanzó sobre las comunidades. ¿Saben cuáles fueron algunas de estas otras comunidades? ¿Qué fue lo que sucedió en ellas? Bueno, hay una colonia cercana a donde se tenía el bloqueo, en donde, bueno, te podemos asegurar que sí, se rompen todo tipo de protocolos. En este caso me refiero a la colonia 20 de noviembre, ¿sí? En donde nada tenía que hacer ahí la Policía Federal, en donde pues de manera arbitraria igual entraron, ¿sí? Se desquitaron con los vecinos de esa colonia, ¿sí? Lanzándoles gases lacrimógenos, petardos, ¿sí? Los niños corriendo, llorando, buscando pues cómo salvarse, cómo salvarse de la gas, cómo salvarse de la represión, ¿sí? De la Policía Estatal, de la Policía Federal, ¿sí? Pero también tocando el tema de las comunidades, pues también son afectadas Huitzo, ¿sí? Telixtlahuaca, ¿sí? Hacienda Blanca, ¿sí? En donde, bueno, no se justifica. Porque ni siquiera ahí, No. o sea, si no tenían por qué haber entrado a Nochistlán, que avanzaran sobre más comunidades, habla de esta situación de descontrol absoluto de parte de la policía o de una intención directa de generar daño sobre la población. Sí. Está claro cómo ellos arbitrariamente entraron y tenemos específicamente en Telixtlahuaca. Ahí tenemos a un señor que él estaba trabajando normal, estaba cuidando sus animales y en la retirada que ellos llevaban de Nochistlán, pasaron, lo levantaron, lo golpearon, lo humillaron, ¿no? Fue golpeado. O sea, si el señor, estamos hablando a cuántos kilómetros, a más de 40 kilómetros de distancia de donde fue en Nochistlán hacia donde pasaron, ¿no? O sea, es claro que ellos hicieron todo arbitrariamente, desde el Panteón Nochistlán con lo de Telix, y los niños que de la colonia 20 de noviembre, que salieron corriendo, y ellos desde donde estaba la colonia 20 de noviembre hasta donde fueron ubicados, donde se encontraron ellos, es aproximadamente unos 15, 20 kilómetros, que ellos tuvieron que correr para poderse salir de lo que tenían del lado del gas. Hasta la fecha hay 34 niñas y niños de esta colonia que siguen intoxicados. ¿Saben ustedes cuál es su estado de salud? ¿Cómo están? ¿Qué se ha hecho para atenderlos? Primeramente le quiero decir que por parte del gobierno estatal, federal y todo, no ha habido ni la mínima intención de darle atención. La atención que se le ha dado es directamente ahí con la gente, con nosotros, ¿no? Con nuestra gente, el pueblo, pero no han hecho ellos atendido oficialmente. O sea, en ningún momento ellos presentan un asunto psicológico, un trauma enorme. Ellos escuchan un helicóptero que pasa y a correr, ¿no? A donde puedan ellos meterse. O sea, está claro ese asunto. Sí, o sea, tienen ese pánico, ese temor. O sea, no pueden ver a un policía, no Claro. pueden ver a un helicóptero. O sea, ¿cómo Sí. van a haber quedado marcados estos niños? Entonces, hasta hoy en día, pues sí, efectivamente, no se les ha atendido, no se les ha brindado esa ayuda médica, esa ayuda psicológica. Sí, entonces los niños, pues sí, emocionalmente están mal. Qué Sí, fuerte. Hablábamos de más de 150 heridos, nada más de bala. así es. ¿Qué ha pasado con estos heridos y con los heridos en general? Porque son más de 200 heridos. ¿Qué atención han recibido? ¿En qué situación está su atención en este momento? Bueno, pues hasta ahorita se ha estado pues buscando las formas que en este caso, pues bueno,
el gobierno tanto del Estado como el gobierno federal pues, se haga cargo, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿sí? De cada uno de los heridos que se tienen, ¿sí? Porque digo, o sea, son más de 150, ¿sí? En donde, pues en el caso o en los hospitales, tanto de Oaxaca como los hospitales, o más bien es una clínica, no es, ni siquiera es hospital de noche, es una clínica en donde pues claramente ahí se demuestra, ¿no? la carencia que se tiene tanto en equipo médico, ¿sí? Como pues ¿Cómo fue la atención, Héctor y Santiago? ¿Cómo fue la atención inmediatamente? Digo, pasan los hechos el 19 de junio y ¿qué sucede? ¿En qué momento se les empieza a atender? ¿Empieza a haber alguna reacción del Estado ante la situación tan grave pues, humanitaria que estaba viviendo el pueblo de Nochistlán? Sí. Ahí a donde nosotros decimos, ¿no? Que no ha habido fuerza de voluntad ni de diálogo del gobierno. Pasaron 40 días aproximadamente para que pudieran estar siendo atendidos. Yo le quiero decir que el veintitanto, cuando esto pasaba, tenía como unos 5 días, los compañeros se trasladaron al ISSSTE, a clínicas primeramente del gobierno, al ISSSTE, y ahí ellos no nos los atendieron. Para eso pasaron 2 días y la atención que de inmediato le pusieron fue llevar un MP para que pudiera estarle tomando las declaraciones y afuera la policía para al terminar pues los pudieran estar siendo retenidos. O sea, no ha habido tal situaciones. Eso se ha dado que entre el propio magisterio, los compañeros de la comunidad, se tuvo que estar viendo las maneras de estar a que los compañeros fueran atendidos en particulares y a partir de ahí con un asunto que quien ha sobrevivido este costo ha hecho concretamente el pueblo, ¿no? En los primeros días. Hasta pena que el gobierno hace el intento de estarlos atendiendo, pero no ha habido una atención tal, ¿no? Y oportuna en el momento, el 19 al 20, no, al 25 no hubo tal cuestión. Es hasta después de 40 días, después de un mes, que empieza a haber reacciones en este sentido y comienza a haber la atención. Sí, mira, te comento rápidamente. En sí, el hospital regional o la clínica regional que tenemos en Nochistlán tenía la orden de no atender a nuestros heridos. Sí, por un espacio de más de 30 minutos la mantuvieron cerrada, sí, por órdenes del propio gobierno, en donde pues únicamente fueran atendidos sus policías y no en este caso a la sociedad. ¿Qué demandas tienen ahora? Bueno, ¿Qué demandas qué le están demandando ahorita al Estado en torno? ¿Qué es lo que ustedes están exigiéndole al Estado en este momento? Pues en primer lugar lo que exigimos pues es castigo, ¿sí? A los responsables, ¿sí? Salud para nuestras víctimas, nuestros heridos que hasta hoy en día no han podido sanar. Esas son una de las primeras o mayores exigencias que tenemos, porque no puede ser que a más de 40 días, ¿sí? No haya ningún responsable que sea separado de su cargo o que ya se le haya fincado algún tipo de responsabilidades. Eso es lo que nosotros exigimos. Y de la misma manera pues hemos estado exigiendo juicio político para Gabino Cue, juicio político para el fiscal general de justicia del Estado de Oaxaca, para el propio secretario de Seguridad Pública, de Seguridad del Estado de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando sobre esos temas. Hasta hoy en día pues no hemos visto respuesta por parte incluso del propio Congreso del Estado de Oaxaca, en donde al parecer pues minimizan estos hechos o simplemente no le toman esa gran relevancia a los acontecimientos del 19 de junio. Restitución del daño, o efectivamente, sea, tratar de responder a la situación tan grave humanitaria que existe, pero también justicia. Claro, justicia, y dentro de la justicia pues es lo que estamos buscando, pues la reparación del daño, ¿no? De qué manera sanar esas heridas, de qué manera reparar ese daño que le han causado a nuestros heridos, a los niños que fueron víctimas, como en el caso de la colonia 20 de noviembre. Te repito que hasta hoy en día, pues bueno, siguen con ese trauma, siguen con ese miedo,
a los responsables, que se les juzgue. Así es. Que se avance en todo esto también hacia las autoridades. Sí. Estamos llegando hacia el final de nuestro programa. ¿Quieren dar un mensaje hacia la audiencia, hacia quienes nos están viendo en este momento, sobre cómo pueden seguirles, cómo pueden apoyarles, a qué tienen que seguir atentos? Bueno, pues lo que sí nos queda muy claro es de que no hemos recibido una respuesta favorable, ¿sí? Vuelvo a repetir, por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del Estado. ¿Sí? Nuestra insistencia en primer lugar es eso: justicia y verdad, castigo para los responsables de los hechos del 19 de junio. Esto no puede quedar impune. ¿Sí? Entonces, exigimos o hacemos ese llamamiento para que, pues, independientemente de más de 40 días que ya llevamos con esto, pues bueno, ver que el gobierno, pues, empieza a tomar cartas. En este caso estamos exigiendo la separación de sus cargos, también del encargado de la Policía Federal, que orquestó, sí, que ordenó esta masacre. ¿Sí? Porque te vuelvo a repetir, de una manera descarada, de una manera cobarde, a plena luz del día, generar esta situación. Entraron a atacar, a masacrar a nuestra gente. Entonces, no pedimos otra cosa que no sea justicia, que se esclarezcan los hechos, porque al parecer cada medio maneja la información, pues, a su mera conveniencia. Estaba una propia comisión me parece ante el Senado, que pues se define como una comisión de la verdad, me parece, no sé, algo así. Entonces, en donde digo, o sea, hasta hoy en día con estas personalidades pues no tenemos ningún acercamiento, ningún tipo de plática. Lo único que hacen es desprestigiar, en este caso, al movimiento, minimizar los hechos del 19 de junio. Sucedido. Muchas gracias a los dos, Héctor, Santiago. Gracias por estar con nosotros, gracias también al auditorio por estarnos escuchando y por seguir este importante tema del cual vamos a seguir hablando en próximas emisiones. Por favor, manténgase aquí en Rompeviento, nos vemos la próxima semana.